En Moscú hay un verdadero alboroto. La mañana del 25 de agosto, un avión de transporte militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un Boeing C-17, aterrizó en el aeropuerto Vnukovo de Moscú. Así lo informa la plataforma Flight Radar 24. En el Kremlin ya han declarado que no disponen de información sobre el avión militar estadounidense que llegó a Vnukovo. Y supuestamente no esperan a ningún invitado de los Estados Unidos de América y mucho menos esperaban el aterrizaje de un avión militar pesado. A la gravedad de este suceso se suma el hecho de que, unos días antes, alrededor de 50 aviones diferentes de la OTAN estuvieron rondando Kaliningrado, practicando la interferencia y destrucción de la defensa aérea rusa y de los lanzadores de misiles en el enclave ruso. Y después, toda esa armada aérea se trasladó hacia Bielorrusia y luego al Mar Negro. Y hoy, un avión militar de Estados Unidos fue visto en Moscú. Al mismo tiempo, se está promoviendo la idea de que las negociaciones de paz supuestamente están siendo reactivadas en este momento tanto por Witkoff como por Kushner. Los enviados de Trump planeaban una visita a Moscú, pero por ahora la han pospuesto. Por otro lado, ayer hubo información de que representantes del Vaticano deben entregar a los rusos propuestas de paz desarrolladas por Ucrania, Europa y Estados Unidos. Pero la versión que parecía más creíble apareció aún más tarde. Se trata de que Rusia podría liberar a otro prisionero estadounidense por quien llegó el avión militar, porque los estadounidenses ya lo habían hecho antes. Exactamente de la misma manera, en 2025 enviaron un avión militar para recoger a su ciudadano que estaba siendo retenido ilegalmente por el régimen del Kremlin. O tal vez es un error intencional, bueno, un error entre comillas, un error de navegación de la OTAN. En fin, vamos a analizar toda esta historia. ¿Por qué? Porque hubo muchas versiones diferentes, pero finalmente se supo quién realmente llegó a Moscú en ese avión militar. Y cuando se enteren de quién fue, se van a sorprender mucho. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, le den like al video y luego, mientras avanzamos, dejen su comentario debajo de este video. Hasta luego. Vamos juntos. Los estadounidenses llegaron para las negociaciones. ¿Y cómo lo determinaron? Los autos del Ministerio Americano y además las noticias de que un avión militar llegó a Vnukovo hace 1 hora y media. Entonces, en la mañana del 25 de agosto en el aeropuerto de Vnukovo, en Moscú, aterrizó un avión de transporte militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un Boeing C-17A Global Globemaster 3C. Según los medios occidentales, este es el primer avión militar estadounidense de este tipo que llega a Moscú desde aproximadamente 2021, es decir, antes de la guerra. Nadie, ni el Pentágono, ni la Casa Blanca, ni la Embajada de Estados Unidos en Moscú, ni la Embajada rusa en Washington, ni el Kremlin, en general, nadie dio ninguna explicación sobre lo que está pasando. Bueno, el Kremlin simplemente se limitó a decir que no hay información y que tampoco se planean reuniones con representantes de la administración estadounidense esta semana. Esto sucede justo en el momento en que, según Reuters, las negociaciones sobre Ucrania parecen haber llegado a un punto muerto, pero las partes están discutiendo cómo reanudarlas. Por eso, analicemos toda esta situación en detalle, porque incluso sobre el propio aterrizaje también hay discusiones y ciertas preguntas. Empecemos con la cronología completa del vuelo que vamos a reconstruir según los datos de Flight Radar. Aquí les digo de una vez, tengan paciencia, porque la historia es muy interesante y solo cerca de la segunda mitad del episodio llegaremos a la culminación. Pero tampoco quisiera omitir... En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso
Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Entonces, el 19 de agosto, este mismo avión militar que hoy aterrizó en Moscú, fue registrado en Charleston, Carolina del Sur. Luego, este avión fue trasladado a la base aérea Andrews en Camp Springs, en el estado de Maryland. Y es precisamente ahí donde está basada la aeronave presidencial Air Force One. Y ahí también se atienden los vuelos de los miembros del gabinete de ministros de Estados Unidos, altos mandos militares y enviados especiales del presidente. Es decir, en ese momento ya estaba claro que ese avión fue trasladado ahí por una razón. El 23 de agosto, el domingo, el avión aterrizó en Riga, la capital de Letonia, y pasó allí 2 días en tierra. Y solo el 25 de agosto, el martes, alrededor de las 8:50 hora de Moscú, despegó de Riga. La ruta pasaba por el espacio aéreo de Letonia y Lituania antes de que la aeronave cruzara la frontera rusa. El aterrizaje en Vnukovo se registró aproximadamente a las 10:04 de la mañana nuevamente, hora de Moscú. La reacción del Kremlin fue marcadamente neutral. El secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, declaró en una conferencia que el Kremlin no tiene ninguna información sobre el avión que llegó y que la parte rusa no planea reuniones con representantes de la administración de Estados Unidos esta semana. Esto, por cierto, es otra señal de si realmente vale la pena creerle a Dmitry Peskov. Bueno, este es un hombre que miente a cada paso. En el episodio anterior hablamos sobre la movilización en Rusia y hoy Peskov dijo, ¿de qué hablan? No, todo eso son intrigas de los ucranianos. No habrá ninguna movilización. Les cité exactamente la misma frase que Peskov dijo una semana antes del anuncio de la movilización en septiembre de 2022. Dijo palabra por palabra, ¿de qué hablan? No se planea nada, todo eso son intrigas de los ucranianos. Una semana después, ¡bam!, movilización parcial en Rusia. Hoy dice, ¿de qué hablan? No habrá ninguna movilización. Y ahora Peskov dice, no tenemos ninguna reunión planeada con los estadounidenses. En general no tenemos ninguna información sobre que, piénsenlo bien, un avión militar de Estados Unidos aterriza en Moscú en el aeropuerto de Vnukovo y el representante del Kremlin dice, no tenemos ninguna información, no sabemos nada en absoluto. Al mismo tiempo, una fuente en el Servicio Europeo de Control de Tráfico Aéreo informó que el avión de transporte pesado se dirigía directamente a la frontera estatal rusa inmediatamente después de despegar de Riga. Es decir, la ruta no parecía accidental ni desviada, era directa y tenía como objetivo Moscú. El tipo de avión es inusual para una misión diplomática porque el C-17 Globemaster III es un avión de transporte estratégico pesado diseñado para el traslado de tropas, vehículos blindados y cargas de gran tamaño, capaz de transportar casi 80 toneladas y desplegar personal en paracaídas. Para transportar diplomáticos, enviados especiales o delegaciones oficiales, normalmente se utilizan aviones VIP mucho más pequeños, como por ejemplo el Gulfstream C-37. El uso de un avión de transporte estratégico pesado en lugar de un avión VIP habitual ya de por sí genera preguntas sobre la naturaleza de la carga o la misión. Y aquí vale la pena señalar de inmediato una aclaración técnica honesta que mencionaron los expertos en aviación, la cual indica hasta qué punto intentaron realmente borrar el rastro. Al principio hubo dudas sobre si el avión realmente había entrado completamente en el espacio aéreo ruso, ya que parte de los datos de posición parecían atípicos. La mayoría de los rastreadores rusos registraron el aterrizaje en Vnukovo como un hecho consumado, pero aún así, muchos expertos, observando todo el vuelo, decían, escuchen, ahí hay algo que no cuadra. Es posible que el avión estuviera emitiendo señales falsas para confundir sobre su ubicación real. Y después de esto, se hizo evidente que este avión de inmediato atrajo una atención muy especial,
porque los vuelos militares directos de Estados Unidos a Rusia son extremadamente raros desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, cuando la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña y más de 30 países aliados cerraron su espacio aéreo para los aviones rusos y Rusia respondió de la misma manera para los operadores de esos países. Pero aún así, les recuerdo que algunos aviones militares de Estados Unidos aterrizaron en Rusia después de 2022. Por ejemplo, en febrero de 2025, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya fue rastreado en ese mismo Vnukovo. En ese entonces fue durante un intercambio de prisioneros que devolvió a Alexander Vinnik a Rusia a cambio de la liberación del maestro estadounidense Mark Fogel. Ya en agosto de 2025, un avión gubernamental ruso fue rastreado al aterrizar en Anchorage justo antes de las negociaciones entre Trump y Putin. Bueno, y en febrero de 2026 un jet ejecutivo Gulfstream voló en la ruta Washington-Moscú, lo que provocó especulaciones similares sobre la posible implicación del enviado especial Steve Witkoff. Y en ese entonces Peskov, el vocero del Kremlin, daba exactamente la misma respuesta. No hay información, no hay reuniones planeadas. Después supimos que Steven Witkoff se reunió esos días con Vladimir Putin. Es decir, la fórmula de negación del Kremlin se repite de caso en caso casi literalmente. Bueno, y esos mismos vuelos solían preceder sistemáticamente ya sea a intercambios humanitarios o a avances diplomáticos. Y aquí de hecho parece que llegamos al segundo punto sobre el avance diplomático. Porque surge información de un informante de CBS News de que a Moscú llegó el jefe de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe. Precisamente la caravana de Ratcliffe fue vista hoy por testigos en Moscú y no hay ninguna otra información sobre la visita de Ratcliffe hasta el momento. Teóricamente, Ratcliffe podría reunirse con Sergei Narishkin, su homólogo del Servicio de Inteligencia Exterior. Y cabe señalar que la última vez que los jefes de la CIA y del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia se reunieron fue en noviembre de 2022. En ese entonces, William Burns se reunió con Narishkin en Ankara y se informó que Burns advirtió a Narishkin sobre la inadmisibilidad del uso de armas nucleares. ¿Recuerdan eso cuando Shoigu llamaba a los líderes occidentales y amenazaba a todos con una bomba sucia? Y ese fue el periodo cuando los rusos huían como ratas de las regiones de Kharkov y Jersón. Así que en ese momento ellos esperaban detener esa retirada de alguna manera, y Shoigu llamaba a los líderes y decía, vamos a usar una bomba sucia. Ahora va a empezar, y en ese momento Burns se reunió con Narishkin. No hay información sobre los objetivos de la visita de Ratcliffe a Moscú en este momento, pero lo más probable es que pronto lo sepamos. Las fuentes internas seguramente responderán, así que estaremos atentos. Aquí agregaré que no creo que debamos preocuparnos de que se trate de algún tipo de acuerdo o conspiración a espaldas de Ucrania. Porque Ratcliffe es amigo de Ucrania y él es el mayor partidario de Ucrania en la actual administración de Donald Trump. Yo diría incluso más que Marco Rubio. Es decir, es un funcionario bastante pro-ucraniano, así que definitivamente no va a entregar los intereses de Ucrania. Aunque, y aquí pasamos a la segunda parte de este episodio, ahora hay una conexión directa con lo que ya analizamos en el episodio anterior. Los expertos relacionan directamente el misterioso vuelo actual con los informes de Reuters de que las negociaciones sobre Ucrania se han estancado en los últimos días y las partes ahora están discutiendo cómo reanudarlas. Recordemos lo que ya sabemos. The Times informó recientemente sobre una nueva propuesta de Zelensky, un alto al fuego, la retirada mutua de tropas y la creación de una zona de amortiguamiento. Y este plan fue desarrollado conjuntamente con el equipo de Trump y los europeos. Y se planeaba que justamente hoy, martes, este plan debía ser entregado a los rusos. Bueno, se decía que personalmente a Lavrov a través de un intermediario del Vaticano. Al mismo tiempo, también descubrimos que la visita directa del enviado especial Witkoff y Jared Kushner a Moscú fue pospuesta, y el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Kirill Budanov, advirtió ayer, y cito, las negociaciones requieren discreción, por eso resulta una secuencia lógica. Dado que la visita oficial y públicamente anunciada de Witkoff y Kushner a Moscú se pospone, y el Vaticano se consideraba como un canal alternativo para transmitir propuestas, lo cual podría ser,
digamos un intento de confundir al público en general, mientras que en ese momento ya se estaba planeando la visita de Ratcliffe a Moscú. Entonces, este vuelo actual, no público, inexplicable, de un avión militar de transporte pesado, a bordo del cual estaba John Ratcliffe, bien podría ser parte precisamente de este intento de encontrar un canal de comunicación eludiendo la vía oficial que se ha estancado. Y el último detalle, ese mismo marco geopolítico en el que encaja el hecho de que el avión con el principal jefe de inteligencia de los Estados Unidos se detuviera en Moscú. Y sobre el hecho de que él salió precisamente de Riga y luego desde ahí voló a Moscú. El asunto es que Letonia ya había estado en el centro de atención literalmente una semana antes, cuando analizamos los ejercicios aéreos a gran escala de la OTAN alrededor de Kaliningrado, con la participación de aviones AWACS, aviones de guerra electrónica EA-37B Compass Call. Son aviones de reconocimiento estadounidenses supermodernos. Aviones de reconocimiento Artemis II que también operaron sobre el Báltico, cerca de Bielorrusia y el Mar Negro. Y el actual C-17, por supuesto, es un tipo de equipo completamente diferente. Es un avión de transporte estratégico, no un avión de combate o reconocimiento, y no hay datos directos sobre su participación específica en este grupo. Como ya vimos, voló hasta allí directamente desde los Estados Unidos de América. Pero el simple hecho de que Riga por segunda vez en pocos días se convierta en un punto clave de tránsito en el contexto de la tensión entre Rusia y la OTAN, primero como base para actividades de inteligencia alrededor de Kaliningrado y ahora como parada intermedia antes de la visita de John Ratcliffe a Moscú, convierte en esencia a la capital letona en una especie de centro logístico de toda la fase actual de confrontación y al mismo tiempo de la diplomacia potencial. Así que hay sospechas de que muy pronto veremos algún tipo de avance en las negociaciones. O también puedo suponer que los rusos han vuelto a amenazar a los europeos. Bueno, en principio ya los están amenazando de todos modos, pero con algo más grande, y ahora están intentando calmar esta escalada mediante las negociaciones de Ratcliffe con Naryshkin. Por eso, aquí de momento dejo puntos suspensivos, su opinión, sus conclusiones. Escriban en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal y no olviden dejar un like. Eso es todo, cuídense, adiós a todos.